Y bien, mis hermanos, ya nos encontramos aquí dentro del templo de esta amada iglesia Segunda San Bernardo y nos encontramos aquí junto a nuestro pastor gobernante de esta iglesia, nuestro pastor Carlos Guerra, a quien agradecemos primeramente por habernos dado esta oportunidad de grabar juntamente con él. Mi pastor, muchas gracias. Si pudiera dar algún saludo para nuestra juventud. Mi saludo personal para la zona límite sur, donde nos corresponde también que nuestra juventud es partícipe de ella. Cariños fraternos para todos. Amén. A continuación pasaremos ya a ahondar un poco en lo que nos compete en este programa. Y mi pastor, la primera pregunta, ¿cómo llegó usted al Evangelio? Bien, me voy a remontar por allá por los años 70, habiendo llegado yo por cambio de domicilio. Vivía en el sector llamado en principio Las Barrancas, hoy Pudahuel, y yo llegué a vivir al sector de Villa Colón. Y en aquel lugar de pronto nace en un familiar nuestro el de invitar a mi esposa, y también coincide la situación que mi familia, por parte de ella, está mi suegra con un cáncer avanzado. Los hermanos comienzan a visitarle a ella. Me refiero en el sector de Pudahuel. Y cuando ya nos trasladamos hasta el al sector oriente, Dios tomó ese medio, la enfermedad de ella. Mi esposa comienza a congregarse y comienza a asistir, y es así como yo de pronto comienzo en lo que era la inquietud de ir a buscarla, dado que ya se aproximaba el invierno, el lugar donde teníamos que trasladar desde el templo al hogar era un poco oscuro, dado la inclemencia del lugar, y de pronto comienzo yo así a ir a buscarla, y de pronto en el tiempo del Señor ya comienzo yo a congregarme junto a ella. En esos años comienza recién el movimiento de la juventud, que por Hume, que en aquella oportunidad, por orden de nuestro obispo Carlos Sergio San Martín Pulgar, nace esta inquietud también en la Iglesia Unida, y comienzo yo a participar. Fui honrado muy tempranamente en mi vida espiritual, porque llevando un breve tiempo fui yo asignado como ayudante del hermano Pedro Jorquera, y se inicia mi actividad espiritual en la juventud. Eso es parte de mi inicio. Como usted también nos contaba en conversaciones que hemos tenido con mi pastor, usted nos contaba que también a muy temprana edad fue nombrado oficial de la iglesia. Ah, sí. Cuando yo comienzo a congregarme, aquí surge algo bien importante para mi vida espiritual. Esto sí, y la honra sea para Dios. Amén. Primero, llevaba muy poco tiempo yo congregándome. Fui nominado en la ayudantía de la juventud. De pronto Dios me comienza también a honrar en mi vida espiritual, y paso a ser parte de estar a cargo de un local en el sector de Vitacura. Luego de ahí pasa un breve tiempo, que en breve tiempo fue las asignaciones. Fui llamado también a ser oficial junto al hoy pastor Juan Nolasco Jorquera, que está en la Argentina. Y éramos ambos muy jóvenes, somos casi de la misma edad. Y esto llevó, en verdad, que fue el pastor Raúl Alvarado Tapia quien nos da la bienvenida de confirmarnos ante la congregación. Yo tenía como 20 años. Era jovencito, y además que la textura misma de uno era un niño, un jovencito. Pero Dios comienza a bendecirme. Amén. Y de ahí, por cierto, se desarrolla un tiempo de haber estado trabajando con los voluntarios,
Después fui asignado, estuve algunos años como a cargo de la juventud de la congregación. Tuve mucha participación en el sector oriente. Tuve la bendición de trabajar con dos varones en la zona que hoy también están en el ministerio. Me quiero referir al pastor Cayul del Cerrillo y el pastor que hoy está en Coquimbo. Fuimos parte de la juventud y en el tiempo fuimos honrados también en el ministerio y eso trajo también bendición. Ahora, haciendo un recuento respecto de lo que fue mi inicio, en el año 84 fui también yo por la misericordia de Dios honrado en el pastorado, pero hay un lapso de tiempo anterior a ello que tiene que ver con traslado de domicilio. Nuevamente hay un traslado de domicilio. Amén. Y entendiendo que en todo ello estaba Dios. Amén. Y en este traslado, viviendo en el sector oriente, llego acá al sector de Nos. Entiendo por voluntad de Dios. Amén. Y yo estuve asistiendo desde el año 81 hasta el año 84, estuve asistiendo con mi familia hasta la iglesia de Colón Oriente. Pero ya por motivos que fueron muy, muy difíciles de poder estar todos, de pronto comienzo a asistir yo solo y eso me llevó a tener que recapacitar con mi esposa de que teníamos que nosotros buscar un nuevo alero. Se lo manifestó yo a mi pastor Ramón Sepúlveda y la verdad me dice que él me va a indicar dónde yo me vaya, él ora al Señor y me dice que el mejor lugar que yo podía llegar era a congregarme con el pastor de la primera La Pintana, pastor Omar Arredondo Martí. Y ahí pasa un lapso de tiempo, aproximadamente 6 meses, y también fui honrado yo, ahí fui honrado en una visita de nuestro obispo San Martín, que se iba a celebrar el aniversario, y como yo era parte de la junta de oficiales, junto al pastor de Coquimbo. Y ese día ambos fuimos nominados. Él fue me refiero al pastor José, se me olvida el apellido. Ya lo voy a recordar. Y de pronto, bueno, surge también, vuelvo a lo mismo, que muy tempranamente estaba recién honrado. Yo fui honrado en el 84 y en febrero del 85, ya yo fui considerado por mi obispo para ser ayudante de la supervisión de quien hoy descansa en el Señor. Me refiero al pastor Juan de la Cruz Díaz Pino. Y así fue sucesivamente mi bendición. Nos quedamos entonces en 85. Usted nos contaba que en 1984 fue nominado al pastorado. Nosotros podemos ver aquí este templo que gracias al Señor nos ha concedido, pero no partimos como iglesia en un templo así de grande. ¿Nos pudiera contar un poco de la historia de cómo surgió este templo, dónde partió? Porque usted nos comentaba en conversaciones que partió como algo netamente familiar la congregación. Sí, bueno, como estaba ya en la voluntad de Dios de ejercer el pastorado, viene a mi mente una de las consejerías que da el apóstol Pablo a quienes, por cierto, anhelaban el obispado. O sea, primeramente las condiciones en cuanto a su familia. Y eso motivó a una inquietud de cuando comenzamos nosotros ya no con la frecuencia anterior de asistir a lo que era nuestra congregación, en un común acuerdo con mi esposa, yo comencé a hacer culto familiar. Entonces yo le predicaba a mi esposa y le predicaba a mis 2 hijas. Y eso fue por un tiempo que para nosotros fue gratificante. ¿Por qué razón? Porque mi esposa no podía llegar
y teníamos la inquietud de que nuestras hijas no perdieran la dirección y de todo lo que ellos habían alcanzado de conocimiento de la Escritura, era el deseo que ellas no fuesen, por cierto, a tener que inquirir en otras líneas, por otros lugares donde ciertamente para ellas su vida espiritual iba a estar en peligro. Es así como damos inicio, y el llegar a este lugar, cuando mi obispo me dice que en el sector de San Bernardo, sabiendo él que yo era de Nos, en el sector de San Bernardo era necesario que se hubiese otra obra, porque en esos años era el pastor Santo quien administraba lo que hoy es la primera iglesia de San Bernardo, que administra el pastor Arredondo. Bueno, surge lo siguiente al respecto, que mi obispo me dice, vea usted en qué sector. Lo que sí, él me dice en aquella oportunidad, y palabras textuales de él, que él había visto buscando a quién poder enviar, pero quienes él había sentido en su corazón de que viniesen, lo primero que le pedían era que tuviera templo y tuvieran hermandad. Y él dice textualmente en aquella oportunidad, dice, la verdad es que yo necesito a alguien que vaya a abrir obra. Y es así como ya con anterior a lo yo expresado, el pastor Omar Arredondo, él le dice a mi obispo que él me presentaba a mí al pastorado. Así se da. Y mi obispo, cuando me dice que busque en San Bernardo, mi trayecto era por una de las calles próximas a donde estamos hoy, la calle San José. Por ahí yo transitaba hasta Santa Rosa para llegar al paradero 39, a la que era la congregación. Tal es así que yo vi en este sector, porque recién comenzaba, estoy hablando del año 85, a comienzos del 85 se comenzaba a construir lo que hoy es la Puerto William. Todo esto era campo, estos eran sembrados. Y antes de irme yo ya estaba nominado y también tuve el apoyo del pastor Omar Arredondo con algunos hermanos, y yo los días sábados comencé a predicar en el sector de Puerto William, y pedí muchas veces a la vía pública de que yo venía a abrir obra, y si había alguien que fuese partícipe de nuestra fe, que me permitiera entregar el servicio. Y en alguna oportunidad se me accedió. Y ya teniendo ya nosotros, Dios abriendo esta brecha espiritual, comienzo yo a buscar en el sector. Oré a Dios que dónde era el lugar que yo tenía que ir y poder tener nuestro templo, dado de que estábamos solamente trabajando en la vía pública. Es así que yo, habiendo orado al Señor, hoy ya por lo construido ya no se puede apreciar, pero había ahí, en lo que es hoy el sector de la población Ducó, había un muro que era una pandereta, y de ahí para acá hacia el sector norte, estoy hablando del sector sur, pero hacia el sector norte, eran parcelas, lo que hoy es donde estamos, y es donde Dios me mostró. Y comencé a preguntar por las parcelas, qué me podía arrendar, que yo necesitaba el de abrir una obra. Y por cierto que me fue un poco no inmediatamente aceptado. Llegué a un domicilio, a Ducó 15.290, que es donde Dios nos permitió tener nuestro primer templo, pero se dio de la siguiente manera. Yo ya me tenía que ir a la asamblea, a mi primera asamblea, y en aquella oportunidad, en conversación con los dueños del lugar, me dicen, mire, nosotros somos católicos, pero tenemos que conversarlo como familia. Y ya le digo, yo volveré en los próximos días. Después de haber vuelto de la asamblea, me permiten ellos a mí el de arrendarme. Y arrendé un retazo de esa parcela, donde nuestro templo, porque fue todo muy precario, confiando en la bendición que me había entregado Dios a través de nuestro obispo, que Dios iba a hacer con nosotros. Y bueno, tal es así que por ahí me conseguí 4 tableros, no más que 4 tableros. Y esto no tenía techumbre, nada, absolutamente, ni piso. Así fue nuestra primera reunión, muy precario.
Y nosotros comenzamos en ese lugar y pronto nos comenzamos juntos. A mi esposa ya, el pastor Omar Arredondo, él me ayudaba con predicadores si no era un martes o un jueves o un domingo. Y yo los otros días presidía y yo le predicaba a mi familia hasta cuando Dios comienza a orar en el sector, comienzan a llegar las primeras familias y fue para nosotros ya la confirmación de Dios, y agradezco a Dios porque de esa familia, porque han pasado 33 años Amén. y fracción, de esa familia hay todavía un número que para mí me es una bendición, porque muchos de los que partimos hoy descansan en el Señor, porque estoy hablando de 33 años y ellos los que llegaron eran personas mayores, pero sus hijos permanecen y están con El nosotros. remanente. El remanente. Amén. 9 de marzo de 1985 entonces se da oficialmente partida lo que sería este entonces la iglesia tercera de San Bernardo. Exactamente, gracias por hacerme recordar. Sí, nosotros cuando nuestro obispo nos ordena, había olvidado. Luego, comienza el pastor santo, luego comienza otro varón que fue la segunda, pero por instancias y circunstancias no floreció, no. Y mi obispo me llama un determinado día y me dice: ¿sabe que usted pasa a ser la segunda de San Bernardo? Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy somos la segunda de San Bernardo. Amén. Bueno, vamos escalando, ¿eh? Vamos ya avanzando. Claro, en el tiempo. se entiende que luego vamos a ser la primera. Pero lo dijo en el buen espíritu, porque nosotros somos de San Bernardo. Amén. Somos de la segunda. Ahí. Sí, sí. Bien, quedamos en la historia en el tema que está enfrente. Sí. Avenida Ducó 15.290. Correcto. Ahora, ¿cómo pasamos a este ya. templo de Avenida Ducó 15.291? Ya, bien. Sí, y esto vaya a ver como testimonio, porque la verdad estoy dando el testimonio de lo que fue mi nominación. Pasa lo siguiente. Con los primeros hermanos, a ver, me retrocedo un poquito. Siempre fui enseñado que la fe hay que ejercerla, la fe hay que practicarla. Amén. Y si Dios me había mandado, ordenado, yo entendía que Dios me iba a dar a mí las herramientas, me iba a dar Dios la sabiduría, cómo yo poder lograr los objetivos. Amén. Y uno de mis objetivos fue, cuando llego al lugar y comienzan a llegar los hermanos a ese lugar, a los primeros les digo: mire, ¿sabe, hermano? Y yo no pretendo que siempre estemos arrendando. Lo que yo deseo, que podamos tener un patrimonio, algo nuestro, algo que podamos nosotros tener la tranquilidad que nadie nos va a venir de pronto a pedirnos. Tanto es así que estoy hablando del año 85. Amén. Entonces, Dios puso en mi corazón que con los poquitos que habíamos, yo junté tarros con tapa. De Nescafé, todo eso. Y les pedí a los hermanos que cada uno, todos los días, echáramos un peso. Un peso. Un peso. De aquella época. Claro, un peso. Y que a fin de mes nos trajeran ellos, yo le voy a llamarle, no tarrita, alcancía. Alcancía. Se ajusta más. Es así que los hermanos, ya les digo, hermano, pero si el mes trae 30 días o 31, nos traiga justo los 30 o 31, póngale unos pesitos más. Algo más. Claro. Y la orden que persistió, que eso se ha diluido en el tiempo, es que nuestro obispo había una enseñanza al respecto, que por algunas situaciones, para evitar algunos trastornos que tienen que ver muchas veces con los dineros, tenía que ser bipersonal. Vale decir, yo con uno de los hermanos que ya llevaba algún tiempo conmigo y que me dio, por cierto, la confianza, y me quiero referir al hermano José Brevis, que harán unos 2 años que falleció, estuvo muchos años con nosotros, el hermano. Bueno, sacamos la primera
cuenta en el Banco Estado, una bipersonal. Entonces, empezamos a juntar. Y en el año 87, por ahí más o menos, no, perdón, 97 es cuando nosotros ya inauguramos, pero me adelanté un poquito, me voy a volver. ¿Qué pasó? Que Dios tenía todo preparado. Amén. Un hermano que era de otra congregación, de acá del sector, él me informa de que este terreno entraba en los próximos días a licitación. Y me lo da como primicia y me dice, inmediatamente usted haga todas las gestiones. Me dio todas las indicaciones, así lo hice, fui a Servio, el que yo entraba a esta licitación, se los informo al grupo de hermanos. A todo esto como de lo que eran nuestros recursos que estábamos ahorrando, me fue aceptada mi requerimiento del lugar. Bueno, ¿qué pasa? De que voy donde nuestro obispo y allá me dicen, en ese tiempo, estoy hablando varios años, de que se necesitaba un valor aproximado, algo recuerdo, a ese tiempo de 267.000 pesos y fracción. Y fui al banco y los teníamos, de haber juntado pesito por pesito. Y aquí surge algo. Un hermano anciano, que hoy duerme en el Señor, luego de haber hecho yo todas estas gestiones con nuestro obispo, de que ya habíamos pagado la primera cuota, porque eran 4, una primera inmediata y la otra eran semestrales, de los 267 fracciones. O sea, ¿qué pasa? Que el hermano dice, ¿sabe, mi pastor? Quiero pedirle perdón a Dios y disculparme con usted, me dice, porque yo cuando usted dice que íbamos a empezar a juntar de $1, dije, ¿cuándo vamos a juntar de $1? Pero Dios nos concedió. Amén. Esa fue la de cómo pudimos lograr el objetivo. Ahora, ¿qué pasa? Que luego yo tengo que decir, hermano, ahora en 6 meses teníamos que juntar los 267 y fracción. Entonces le digo, hermano, ahora lo vamos a poner $1.000 mensual. De $1. Subió el monto. Subió. Y gracias a Dios que los hermanos, ellos a este requerimiento lo hicieron propio y comenzamos. Y a su vez comencé yo a trabajar por fe. Hice peticiones de ladrillo, peticiones de fierro, petición de arena, de todo. Y Dios nos proveyó con los hermanos y así llegamos a este lugar. Y fue muy hermoso porque en el sentido que aprovechamos nosotros un fin de semana, que era un fin de semana largo de un 11 de septiembre, después un fin de semana el de 17 de septiembre de las fiestas patrias, así que en esas 2 semanas nosotros desalmamos lo que teníamos, porque ya no era el templo de 3x3, porque el templo de 3x3, no sé si lo dije, no tenía techumbre, no tenía piso, no tenía asiento, no. Así fueron nuestras primeras reuniones, tanto es así que cuando llegamos de un servicio a otro, como eso eran chacras, ya habían quedado ahí abajo algunas raíces y encontramos florecidos, lechugas, hortalizas que sembraban, experiencia hermosa. Tanto es así que una de ellas, que no puedo dejar de olvidar, que como este lugar recién empezaba, un día X, yo me venía el día domingo, me quedaba con mi esposa, acá en el lugar, en lo que era el primer templo. Y tuve que salir a buscar a la hora de colación algo para acompañar lo que habíamos traído. Y de pronto veo yo en una de las viviendas próximas acá, veo que todo el perímetro del terreno estaba con plancha de pizarreño. Yo le converso a mi esposa y le digo, voy a ir a ese lugar a ver si me venden esas planchas y me las venden en un precio
cómodo porque nosotros éramos recién iniciando. Bueno, emprendí yo el de ir para allá después de colación y no había nadie. Le digo a mi esposo, voy a ir en un momento más. Y cuando voy, me encuentro que quien vivía ahí, en ese lugar, era una familia que comenzaba a congregarse con nosotros, que hasta el día de hoy están. Me refiero a la hermana Flor Gacitú y su esposo, el hermano Mario. Y bueno, yo hice el requerimiento. ¿Por qué razón? Porque no teníamos techumbre. Y nos alcanzó para la mitad. Y vino la primera lluvia. Así que todos tuvimos que, todos cobijarnos para el lado que había, Solo lado. había techumbre. Esto llegó conocimiento de la juventud. Y a través del hermano Andrés Valenzuela hicieron gestiones a nivel de juventud, ya a nivel nacional. Hume. Sí, y ellos me dieron para comprar la otra mitad. Se armó ahí Ahí lo armamos. Y Dios nos fue bendiciendo. Ampliamos 3 metros. Perdón. Después ampliamos 3 metros. Y ampliamos 3 metros. Dios nos fue bendiciendo. La razón era porque lo alargábamos tanto, porque era de 3 metros de ancho. Y anécdota, porque esto sirva sirva a ver como experiencia, porque aquí no se comienza con todo lo que hoy tiene. Entonces, nuestra primera cocina ahí al aire libre. Ya está. La primera cocina, un tarro de pintura, le abrimos un hoyo por abajo y listo. Ahí hacíamos hervir el agua con leña. Bien precario. Y de pronto, como por mi oficio, el de saber de lo que es la construcción, me conseguí cajones de estos de embalaje, y comencé a cepillar una de las caras. Ese fue nuestro primer piso. Me conseguí yo planchas de este material, que es de 3 milímetros, que ya se me olvida. Y bueno, y forramos por dentro. Lo teníamos hermoso. Siempre me preocupé yo, porque se veía como muy precario, porque yo me había conseguido los tableros. Pero yo me preocupé de pintar, me preocupé de hermosearlo y hacer las primeras bancas. Entonces yo le decía a los hermanos, yo hago los asientos y el Señor los va llenando. Amén. Y así fue. Experiencia hermosa. Y después nos trasladamos aquí. Amén. Y calculamos más o menos cómo podía ser el templo futuro y tratamos de centrarlo. Y así, y bueno, hoy ya Dios nos ha permitido estar en este lugar. Hemos pasado, la verdad, muchas experiencias que tienen que ver de pronto, porque uno tiene que recurrir a la fe. Es una de las tantas experiencias que muchos de los pastores hoy la tienen. Que de pronto pasaba alguien por las afueras del templo y preguntaba quién era el pastor y dejaron un donativo. Y experiencia, y esto sirva de bendición para muchos, que cuando uno habla del diezmo, el diezmo es como aplicarle los 10 mandamientos a Israel, donde la segunda tabla era no, ya, avanzo. Sigamos. Estábamos construyendo y los hermanos me dicen, pastor, se terminó el cemento y no tenía un peso. Ya, le digo, hermano, yo voy a ir a comprar. Pero me fui a dar una vuelta. Señor, ¿de dónde compro? ¿De dónde saco? Y en eso voy por uno de los pasajes y una hermana me llama. Mi pastor, sí. ¿Sabe que la hermana Juana no alcanzó a ir al templo, me dice, a dejarle los diezmos, y me los dejó a mí? Y yo dije, ahí está el cemento. Eso para que vean los hermanos que los diezmos están insertos también en lo que es la construcción. Amén.
y que sepan que uno aparta también del diezmo. Sí, que sea de bendición. Amén. O sea, de programa. A finales de los 90 ya el templo construido fue consagrado por quien fue nuestro obispo, Carlos San Martín, y ya llegamos ya a lo que es la actualidad. Vemos como el Señor ha bendecido con almas esta congregación, podemos ver este templo hermoso. Y han sido 33 años de historia como iglesia y 34 años como historia suya de pastorado. Ha sido realmente una bendición para nosotros el de poder escuchar esta historia. No sé si tiene algo más que agregar a esta historia ya para ir. Bueno, mucha experiencia. Hay algo que me ha quedado muy en mi mente de tener un día. Llega una familia acá a la congregación y de pronto la hermana me dice, ¿sabe qué? Mi hijo tiene un cáncer y está muy avanzado y me solicita que yo comience a visitarlo. Esto era en el sector del Manzano, cuando recién comenzaba el Manzano. Estoy remontando a tiempo. Experiencias que me ha permitido Dios de con ello glorificar y dar testimonio de lo que es para Dios el salvar un alma. Y bueno, comienzo yo a visitarle, y la persona, este varón, comienza toda vez su estado de salud empeora. Y un día sábado para día domingo en la noche, el Señor me muestra en sueño que tengo que ir a visitarle para orar con él y para que él en esa oración él reciba al Señor como su Salvador. Amén. La razón, porque el Señor venía por él. Y el Señor, lo que a mí me señala en este sueño es que para él era la bendición también de la salvación. Amén. Y para mí fue el de obedecer, llegó al lugar, eso sí, el aceptar el varón, lo que yo le traigo como mensaje de Dios, no mensaje mío, nada que se me haya pasado por la mente, no, es centrado como hijo de Dios. Y le explico la razón, la cual yo voy el día domingo en la mañana, tuve que dejar a alguien de los nuestros ya, uno de los oficiales, para que él en mi ausencia presidiera mientras yo iba y volvía. Y le doy la información al varón. Y el varón me dice, pero mis hijas, porque tenía hijas pequeñas. Yo le digo, Dios va a hacer misericordia con sus hijas, Dios va a hacer misericordia con su esposa. Y acudí a la Escritura, a la palabra de Dios. En cuanto, por cierto, Dios es el esposo de las viudas y la provisión de Dios iba a ser con ellos. Amén. Aceptó al Señor, recibió al Señor, me vengo, alcanzo a llegar a la escuela dominical y estamos en el culto de que él ya no era, ya dormía. Una experiencia hermosa. Amén. Porque hoy, cuando a uno lo ven los hermanos, la gloria sea para Dios, pues uno ya está más reposadito, está bendecido, no pasa por situaciones de necesidad, porque pues por ellas tuvimos que pasar en el pastorado con mi esposa. Prueba de ellas que el hecho de vivir allá en Nos, teníamos a veces que echar suerte, porque teníamos que caminar. Entonces, bien caminábamos un trayecto porque teníamos solamente para una locomoción. Y eso fue por mucho tiempo. En alguna oportunidad, ya tiempo de verano, mi esposa, ella cocinaba en la noche, traía el alimento y muchas veces se nos echó a perder el alimento y acá no teníamos nada. Pasamos muchas necesidades, muchas necesidades. Y siempre ahí con mi esposa pasándolo en forma no dando a conocer por lo que pasaba. Pero Dios siempre ha sido nuestro proveedor. Eso no quiere decir que fuimos probados y le damos gracias a Dios porque pasamos ese proceso. O sea, el de escuchar a otro, yo poder decir también en mi mente, decir, Señor, me permitiste a mí pasarlo y yo vivirlo y poder ver, por cierto, el bien de Dios a mi favor ya de mi familia. Y esto, por cierto, para mí ha sido de bendición y cosas que de pronto pasan dentro de las congregaciones. Un hermano por ahí me pasó un cacharro el año 30, un Chevrolet.
Y alguien, lamentablemente, dijo el pastor, se está gastando la plata que tenemos para comprar el terreno. Entonces allá yo tuve que decir, experiencia, tuve que decirle a la hermandad que había, hermano, recuérdense que los dineros son bipersonales, lo que está en el banco. Si no está de acuerdo conmigo el hermano José, no puedo sacar nada. ¿Qué hice yo? Dije en esa oportunidad, decía, hermano, si Dios un día me concede la bendición de yo tener un vehículo, porque me lo habían prestado ese vehículo, era un cacharro. Era para la risa, porque llegó el momento no tenía luz y mi hija menor, Andrea, cuando nos íbamos para allá por Portales, que era muy oscuro, alumbraba con una linterna. Era un cacharro, pero no servía. Bueno, servía. Experiencia. Amén. ¿Qué pasó? Que yo le digo así al hermano, hermano, yo puedo levantar mis manos limpio, no, nada he tomado. Y si Dios un día me concede la bendición de tener un vehículo, Dios me lo va a conceder sin dinero. Amén. Y se cumplió. Se cumplió porque siendo yo jefe de obra, me tenían a mí que indemnizar y el dueño de la empresa, el arquitecto, me dice que me busque un vehículo, que ellos me lo compraban. Y se cumplió. Y para gloria a Dios de testimonio, hermanos que trabajaban conmigo, ellos fueron responsables de lo que yo un día había dicho desde el altar. Y no solo Dios me dio uno en ese trabajo, porque luego me dicen, porque había estado muchos años, me dicen, ¿sabe que tenemos que volverlo a indemnizar? Así que búsquese otro. Así que los 2 primeros vehículos fueron sin dinero. Para la gloria de Dios. Sí, son testimonios. Amén. Bueno, gloria a Dios por él. No sé por qué me metí aquí, pero ya no puedo salir porque está grabado. Está todo aquí de testimonio y grabado. Bueno, mi pastor, ha sido para nosotros de bendición estar aquí con usted. Ha sido un privilegio poder tenerle sentado a nuestro lado, contar su testimonio y que este testimonio pueda servir de bendición para nuestros hermanos que nos están escuchando y ahora nos estarán viendo. Y nos gustaría que ya pudiera dejar un mensaje hacia la juventud, algún mensaje para aliento ahí para nuestra zona límite sur. Bueno, lo que podría yo en esta hora, en forma muy espontánea, es de dirigirme a los jóvenes, dirigirme a las señoritas que puedan, de acuerdo al don, a esa capacidad innata que no es nuestra, sino que es de Dios, puedan trabajar ante la presencia de Dios y que puedan confirmar, por cierto, Dios puede confirmar el trabajo que están haciendo en sus congregaciones. Deseo que la paz de Dios sea con cada uno de los jóvenes, no tan solo en nuestra zona, sino que en todas las zonas de norte al sur del país, y que, por cierto, la fidelidad de Dios sea con cada uno de ustedes para honren a sus pastores, honrenlos a sus, así como el mandamiento es de honrar a vuestros padres y seréis de larga vida. Honre a Dios, honre a sus pastores y que la bendición de Dios sea sobre todos ustedes. Gracias. Amén. Ahí, mis hermanos, esperamos que este programa haya sido de mucha bendición y nos estamos despidiendo para poder encontrarnos en otra ocasión. Mi pastor, muchas gracias por esta compañía y nos estaremos viendo. Hasta luego. Hasta pronto, que estén bien. Chao, chao.